Académica Empresarial Internacional 2026, en el marco del 35º aniversario de la FAT UNASAM. Vamos a tener la ponencia Agroturismo como modelo de negocio competitivo y sostenible. Y vamos a tener la participación del ponente Luis Torrent Ives Goss, que es un profesional vinculado a la gestión y al desarrollo empresarial centrado en el análisis de dinámicas organizacionales y territoriales. Su enfoque integra innovación, sostenibilidad y competitividad en contextos cambiantes. Destaca por promover el fortalecimiento estratégico y el liderazgo adaptativo en escenarios globales. Estupendo. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación a este importante evento y felicitaciones por el 35 aniversario de la facultad. Es un placer para mí compartir con ustedes la ponencia del día de hoy que está titulada Agroturismo como modelo de negocio competitivo y sostenible. Yo les voy a dar una visión genérica de este sector y de este modelo de negocio como algo que lleva varias décadas implementándose en Europa con muchísimo éxito y que contribuye al desarrollo rural de las regiones, además del desarrollo de las propias empresas, en su mayoría MIPYMES, que están integrando este sector. Tengo la presentación estructurada en 5 puntos. Primero, explicar qué es el agroturismo. En el Perú es algo que todavía no ha despegado muy fuerte, pero creo que en los próximos años lo hará con fuerza. ¿Por qué la región de Ancash tiene condiciones favorables? ¿Qué ejemplos existen en el territorio, en el país, que pueden enseñarnos al respecto? Algunos ejemplos internacionales y una hoja de ruta práctica que se podría seguir a nivel de región, incluyendo sector público y privado. En primer lugar, ¿qué es el agroturismo? El agroturismo es una modalidad turística que se basa en la visita de una región de carácter rural, donde hay actividades agrarias reales y vivas, donde el consumidor, que probablemente puede ser un consumidor de leche, que recibe su leche en casa, sea de Lima, Arequipa o Trujillo, puede ir a visitar las fincas y ver cómo esa misma leche se está produciendo e incluso participar en el proceso de la experiencia directa de esa vivencia de agroturismo. ¿Cuáles son los beneficios del agroturismo? Tiene un triple beneficio. En primer lugar, es una fuente de diversificación económica. Hay varios países donde han estimado que las fincas, el ingreso de las fincas puede representar hasta un 25 o un 30% solo la parte agroturística. Evidentemente, esto requiere de la inversión, pero supone una fuente de diversificación importante porque no solo se muestre y se genera reputación y confianza al consumidor, sino que además existen canales de venta directa y es un modelo de desestacionalización de la producción agrícola, algo que es importante para los productores primarios. Además, genera beneficios ambientales porque fomenta la conservación del territorio, el desarrollo rural, las prácticas orgánicas y más ecológicas. Y lo que teníamos también, la economía circular, fomenta que se aprovechen esos subproductos que a veces se tiran, se botan y que en prácticas como estas se suelen recuperar. Y además generan beneficios sociales. El primero, y no nada importante, es el relevo generacional. Aquí en Europa tenemos un importante problema de relevo generacional porque las nuevas generaciones no quieren dedicarse al mundo de la agricultura ni a la ganadería, pero el agroturismo fomenta nuevas oportunidades a este respecto y genera también incluso empoderamiento a mujeres y a colectivos que están un poco más desafavorecidos. Todo ello contribuyendo al desarrollo rural. Hay que diferenciar qué es agroturismo y qué no es agroturismo, porque el agroturismo ha tenido tanto éxito en ciertas zonas que se han desarrollado un conjunto de prácticas que no se pueden considerar agroturismo. Para que el agroturismo se pueda considerar como tal, primero tiene que haber una actividad en una finca. Esa actividad tiene que estar vinculada con el cultivo de esa finca. No vale la pena inventarse otro cultivo solo porque está de moda o porque puede tener mayor recursos, sino que tiene que estar implementándose en la finca. Tiene que haber una experiencia en el campo, tiene que interpretarse y tiene que existir un relato. Esto es muy importante, porque la gente cuando va, los visitantes van a la finca, esperan una historia, esperan conocer de dónde viene un producto y cuál es la historia detrás de ese producto. Eso genera valor local y genera una cadena de valor que va mucho más allá de la propia ciudad. Les voy a mostrar algunos ejemplos de algo que está a poco más de 30 kilómetros de donde vivo yo. Yo soy de Barcelona, en España. Y esto es una finca de una marca de leche conocida que se llama Llet Nostra, en catalán. Es conocida en la región y es una de las mejores visitas en las que yo he hecho a nivel de modelo agroturístico, donde van escuelas, van particulares, etcétera, etcétera. En esta finca, básicamente, se dedican a tener vacas
y a producir leche. No se espera nada más. Entonces es coherente con la misión. Existen numerosos paneles de interpretación, existen guías que explican todo el proceso muy claramente, la historia de la finca, de dónde viene, de dónde surge. Esto es algo importante, a la gente le gusta mucho escuchar las historias, especialmente que si son herencias familiares, porque, repito, son casos muy habitualmente vinculados con pequeñas familias, negocios familiares. Pero esta finca además combina lo que se llama nuevas tecnologías. En esta imagen que pueden ver, donde se ven unas vacas en la imagen, se puede ver un señor que habla directamente, llama virtualmente, supuestamente, a un productor. Y luego habla con un tractor. Y parece como si hay una sincronía entre los productores y los diferentes procesos de producción de la leche, lo que combina algo de rural con modernidad, lo cual entra mucho mejor a la juventud. Además, como podéis ver, hay una experiencia directa. Los niños incluso muñen las vacas, aunque es un ejemplo, pero muñen las vacas, les dan de comer, que eso gusta mucho, y al final hay una pequeña prueba de diferentes tipos de leche para que se pueda detectar de qué tipo de leche está tratando cada vez. Eso genera mucho empoderamiento, mucha marca, etcétera, etcétera. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de lo que para mí no es agroturismo. También a muy pocos kilómetros de donde vivo yo hay una finca donde se está especializada en el cultivo de hortalizas, pero se dieron cuenta que con el Halloween, que empieza a ser cada vez más popular en Europa, el cultivo o supuesto cultivo de calabazas generaba lo que se llamaba el turismo de Instagramer. Y empezaron a crear una finca con todo de calabazas en la zona, crearon incluso, como pueden ver, un pequeño trenecito, todo pensado para los niños. Y eso para mí no es agroturismo, como les decía antes. Esto no es un producto que viene de la finca, lo que busca es un turismo de masas. Y ahora podrán ver, si se activa el pequeño vídeo que tengo, qué despliegue realizaron en esta finca. Es una finca familiar, repito, pero realizaron un despliegue muy importante. Piensen que aquí pueden ir fácilmente entre 300 y 400 personas en una sola mañana, lo cual genera unos ingresos importantes. Estamos hablando que cada persona paga alrededor de unos 17 euros, lo que serían unos 70 soles por la entrada. Eso genera miles de soles al día en una temporada que puede durar mes y medio tranquilamente. Es una fuente de diversificación, pero masiva, lo cual no se podría considerar lo que busca el agroturismo. Pero el agroturismo como sector tiene una escala muy importante a nivel global. Fíjense en estos gráficos que les muestro en pantalla. Esto es el mercado estimado de agroturismo en el mundo. En Europa, yo diría que hay 3 países que lideran en las prácticas agroturísticas: Italia, España y Francia. En el mundo se podría sumar Australia, se podría sumar Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es un valor muy alto, se espera que se doble o se triple el valor del mercado, porque es algo que demandan los consumidores. Fíjense en este caso de Italia, donde pueden ver que hay más de 26.000 fincas que están actualmente implementando, disculpen, me estoy quedando sin voz, hay más de 26.000 fincas que están implementando a día de hoy visitas agroturísticas, lo cual llega a ser un equivalente a más de 1.900 millones de euros solo en Italia, lo cual refleja la importancia de este sector. Esto es un ejemplo de una campaña que se hizo en mi región, donde vivo yo, en Cataluña, que es una región del noreste de España, donde se hizo lo que se llamaba el Benvinguts a Pagès, es el bienvenido al mundo rural, digamos. Esto tuvo tanto éxito, significa que en un fin de semana se abren las fincas y la gente puede ir a visitarlas. En 10 años ha habido casi 200.000 visitantes acumulados. Esto significa que hay unos 20.000 visitantes en un solo fin de semana en una sola región de España, lo cual implica más de 450 actores involucrados, incluyendo 90 explotaciones, 150 restaurantes, alojamientos rurales, promotores de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, como canal de venta directa, fíjense en este dato, casi el 90% de los visitantes adquirió algún producto en la finca. Tenemos un canal de venta directa por confianza al consumidor, con un ticket promedio de 30 euros, lo cual generó en estos 10 años millones de euros en ventas. Además, el agroturismo es un modelo de lo que llamamos que fomenta la economía circular, ¿no?, que permite capturar el valor y evitar el desperdicio. Es decir, todo, porque se entiende que cuando uno va al mundo rural, cuando uno va
a una actividad que se supone que es orgánica, tiene que ser coherente con ese tipo de actividad y buscar que los residuos en el campo no existan como tales, sino que se reinstauren en las propias fincas y cerrar los ciclos. Aquí tienen un ejemplo de un reaprovechamiento del cacao en San Martín, que yo he podido visitar, de una cooperativa cacaotera. En el Perú hay un importante potencial. De hecho, hay un caso singular en Cusco. Cusco es una región que yo creo que tiene un conjunto de actividades que podrían ser muy, muy asimilables a la parte de la Sierra de Ancash, donde hay este Parque de la Papa. Es un parque donde Perú, evidentemente, tiene fama por la gran variedad de papas que hay. De hecho, el origen de la papa viene del Perú. Y hay una gran variedad de estas papas. Incluso hay tanto potencial que se generó un modelo de negocio detrás de esto, un modelo de negocio vinculado con la producción agrícola y el turismo. Esto se presenta, van los turistas, pagan una entrada y se les da una explicación en el terreno, una interpretación, y luego hay una posibilidad de venta directa en el campo o incluso de venta en la propia ciudad de Cusco. Eso genera confianza al consumidor y una fuente de diversificación económica alternativa al productor. Pero en Ancash también hay posibilidades de agroturismo. Yo he estado haciendo un poco de investigación, no he visto muchos emprendimientos en el Perú, no abunda mucho este tipo de emprendimientos. Suelen ser emprendimientos muy puntuales, no hay una estrategia como tal a nivel regional. Por eso yo en la presentación de hoy estoy combinando un poco este elemento. El emprendimiento puede ser puntual, pero tiene que tener un apoyo de la administración pública para generar un destino turístico. Ancash tiene un potencial porque combina varios elementos que el visitante suele requerir. Uno es la naturaleza, que tienen ustedes parques nacionales como el de Huascarán, que es un patrimonio de primer nivel. Hay paisajes agrarios, hay patrimonio cultural e incluso arqueológico, hay una base turística, hay municipalidades ya conocidas, hay varios pueblos por encanto. Lo que estamos haciendo es una creación de una oferta y producto turístico que hay que ordenar y hay que ofertar al turista. Y además hay una identidad cultural e iniciativas, por lo que ven en pantalla, de prácticas que se están intentando valorizar el agroturismo como fuente de diversificación. Es decir, hay una oportunidad de trabajo no solo en Ancash, sino en el Perú en su conjunto, pero en este caso en Ancash en particular. Hay nodos particulares en Ancash donde ya se están ofreciendo algunas experiencias como la que ven en pantalla. Esto que para quizá muchos de vosotros puede parecer normal, para un turista que vive mayormente en la ciudad, que tiene una desconexión con la naturaleza y mayormente con el campo, para esto genera un atractivo de primer nivel en muchos casos, porque se va a ver cómo se hace un cultivo e incluso muchas veces hay una especie de diversión, de experiencia directa de cultivo en el campo. Y aquí hay un conjunto de nodos, de puntos territoriales de Ancash, como Vicos o Chacas, que ya tienen una oferta turística que perfectamente podría ser combinable con una oferta agroturística siempre y cuando se genere una infraestructura y se instale una infraestructura que implique instalar buenas rutas, puntos de interpretación, guías, oferta turística, etcétera, etcétera. Otros ejemplos que les muestro. Ahora hay una tendencia muy fuerte que se llama el cosecha tu propia fruta, el U-Pick, que esto si miran a Estados Unidos es un movimiento muy fuerte. Esto significa que van los visitantes a la finca, que evidentemente es una finca preparada, con baños, con acceso bien trabajado, con aparcamiento, etcétera, etcétera. Y los propios visitantes son los que recogen su propia fruta y les gusta hacer ese ejercicio. Parece un contrasentido, ¿no? Porque parece que a uno le paguen para hacer eso, pero ahora pagan los propios turistas para recoger la fruta, para vivir como si fuera un campesino por un día. Pues a día de hoy hay gente que paga, les digo yo, que para visitar esas calabazas pagué 70 soles por persona, algo que a mi mujer le encanta, quizá a mí ya no tanto después de haber ido 4 años seguidos, pero es algo que gusta mucho y la gente está dispuesta a pagar, especialmente el turista receptivo, el turista internacional. Yo vengo de una región también arrocera, en el delta del Ebro. Hay un sector de cientos de kilómetros cuadrados donde se combina grandes extensiones de cultivo de arroz y allí hay varias lecturas y potenciales turísticas. Una es el arroz en sí mismo, el proceso de cultivo, el paisaje del arroz y la transformación del arroz. El segundo es donde existe arroz, suele haber aves. Es una zona de migración de aves. Pues eso genera una atracción de turista que le gusta
visualizar las aves y generan puestos. Y además es un terreno llano, lo cual es muy fácil para crear infraestructura para bicicleta. Esos tres componentes generan una oferta turística y un conjunto de negocios que pueden estar vinculadas con esas actividades. En el Perú se han generado lo que se llama rutas. Yo he participado en el análisis de algunas rutas del cacao, particularmente en San Martín, pero debo decir que no han funcionado muy bien por un error de base y de concepto. Muchas veces se generan, hay un par o tres de emprendimientos y uno traza una línea en Google Maps y dice, ya tenemos una ruta, porque hay 2 o 3 emprendimientos, nada más lejos de la realidad. Para que una ruta funcione, tiene que haber mucho más que una parcela. Tiene que haber una experiencia de lo que se llama completa. Y hay que articular esas experiencias entre sí. Tiene que haber una oferta, tiene que haber accesibilidad, buenas carreteras, puntos, mapas claros, zonas donde llegue uno y pueda visitar, la atiendan, le expliquen la historia que hay detrás, puede haber una tiendecita donde le puedan vender el producto, pueda disfrutar de una experiencia e incluso luego, no menos relevante, poder ir a un restaurante a comer ese producto, poder hospedarse con un mínimo de calidad. Es decir, hay un conjunto de oferta que muchas veces se da por hecho por el hecho de tener 2 o 3 fincas que han abierto el cartel de se aceptan visitas. Ustedes ya conocerán perfectamente algunos casos de éxito internacional, como es el caso de Colombia. Colombia tiene un eje cafetero de primer orden mundial. Pues empezaron así, hace unos años, con una experiencia auténtica, turística, partiendo de algo tan simple como es el café. Y a día de hoy la gente paga cientos de dólares para ir a fincas donde se cultiva café porque buscan esa experiencia. Ha sido tal el desarrollo de la región cafetera de Colombia que se ha construido lo que se denomina la autopista del café, se ha construido hasta un parque temático gigantesco, como pueden ver aquí, se han construido aeropuertos y las haciendas, la mayoría de ellas, ya se han rehabilitado para ofrecer ese turista receptivo, además con cafés, con restaurantes, funiculares, teleféricos, etcétera, etcétera. Pero eso requiere de una combinación público-privada, no solo el pequeño empresario, sino requiere de inversión en carreteras, en aeropuertos, en acceso, en interpretación, en Internet, etcétera, etcétera. Otro caso de éxito, me permite que hable un poco de España, es el norte de España. Yo también vengo de una región donde el vino es muy importante y es un sector turístico también de primer nivel. Evidentemente en España tenemos más que playas y también tenemos un fuerte turismo en la zona de Rioja, donde hay más de 80 bodegas que han creado una oferta que además combina tradición y modernidad, con estos ejemplos de arquitectura de primer orden, como pueden ver aquí, que también han puesto en el mapa ciertas bodegas que evidentemente tienen una capacidad de inversión económica importante, han generado algunos museos, como el Museo Bianco Cultura del Vino, que es uno de los mejores del mundo. Yo he tenido la oportunidad de estar, es una experiencia brutal. Solo les digo que el propio museo tiene una carta que es un menú auténtico del Titanic, es decir, hasta ahí llega un poco el nivel, es decir, se ha creado una oferta, un destino que poco a poco ha ido evolucionando y la gente ha ido pagando más y más y más. Eso sí, son municipios que están muy bien ordenados, no hay ni un papel en el suelo, todo está perfectamente trabajado, pero eso no se hizo de la noche a la mañana, tardó años en producirse y empezó con pequeños emprendimientos que se pusieron de acuerdo y generaron un destino. Otro caso que es interesante, es de la región también, es el de la República Dominicana. Han de ser lo que le llaman la ruta del cacao, pero propiamente no es una ruta, pero han sido muy listos, porque tenían 2 pequeños emprendimientos que los han conectado muy bien y han generado una oferta alternativa de turística. Como saben, la República Dominicana se caracteriza por el turismo de playa, pero aquí también han querido diversificar y han trabajado 2 destinos. Uno es esta finca, esta hacienda que está en el interior de la isla, y luego lo han conectado con una tienda de chocolate que está en Santo Domingo. Entonces, ¿cómo está pensado esto? El turista que aterriza en Santo Domingo llega a la chocolatería, llega a la tienda y en esta tienda ya le muestran la ruta que debe seguir. Y dicen, usted, señor, señora, ¿por qué no le alquilamos un coche y que en poco más de 1 hora está la finca? ¿Qué le parece? Han creado un destino, han creado una oferta, han conectado puntos y han creado una ruta de trabajo. Pero esto me podrán decir, bueno, esto solo pasa en Europa, esto solo pasa en destinos donde hay mucho turismo. Aquí tiene un ejemplo muy claro de un municipio que se llama Mala, un municipio no turístico que ha implementado un proyecto gracias a una combinación de lo que es de oferta turística
a través de un esquema de trabajo con Profonampe, que es un fondo de naturaleza que existe en el Perú, para invertir en preservación de la naturaleza. Junto con una empresa minera se hizo una inversión, creo que fueron de unos 2 millones de dólares, y un pequeño municipio empezó a invertir en algunos cambios en su destino, hacerlo más bonito en su conjunto. Empezaron a hacer cosas como estas. Empezaron a poner carteles, empezaron a poner esos pequeños activos turísticos que tenían en el municipio, incluyendo aspectos agropecuarios, como es el cultivo del banano. Tienen una playa, empezaron a poner algunos elementos destacados. Y eso tuvo su resultado. Crear una especie de un pequeño sendero. Hubo 50 familias beneficiadas, en su mayoría mujeres. Hubo un fomento de econegocios, como pueden ver desde aquí, muchos vinculados con el sector primario. Y es un municipio muy pequeño que ha aumentado en más de 3.500 visitantes a nivel turístico, lo cual está muy bien, porque significa que más que doblaron y triplicaron los visitantes que tenían en su momento. Esto es un ejemplo de cómo ordenando, haciendo una buena planificación y poniendo en valor esos negocios que ya estaban impulsándose, conectando un destino con la actividad agraria, puede tener éxito. Entonces, ya para ir terminando en mi exposición de hoy, les dejo unos pequeños pasos a seguir, no únicamente en el modelo de negocio, pero sino que esto representa un conjunto. Es difícil emprender un negocio puede funcionar, pero tiene que ir, como decimos en España, una zapatería vende más al lado de otra zapatería, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Primero hay que hacer un análisis del territorio, buscar esos nodos. Es el destino de Vicos, es el de Chacas. Hay otros destinos en la región que pueden atraer o ya estén atrayendo visitantes. ¿Por qué no estamos empezando a diversificar y desarrollamos esos modelos de negocio agroturísticos? Yo recuerdo una anécdota cuando estuve en República Dominicana, donde una gran cadena hotelera francesa decía, nos gustaría desarrollar oferta turística vinculada con el sector primario, porque viene mucho turista europeo que pide experiencia y no la tenemos aquí. El turista americano lo que pide es playa y estar en el hotel, pero el turista europeo lo que pide es quiero salir por ahí y descubrir cosas y ver cómo la gente produce cosas. Entonces, ahí es importante hacer el estudio de mercado de cada turista, porque cada turista receptivo o nacional tiene sus predilecciones. Entonces, en base a esos estudios es cuando se hacen los diseños de los productos turísticos concretos, uno de los cuales puede ser el agroturismo. Pero el agroturismo, como les decía antes, una ruta no se genera sola. Hay que crear un conjunto de infraestructuras y servicios habilitantes, empezando por guías, centros de interpretación, mejoras de accesibilidad, conexión a Internet, etcétera, etcétera. Ahí hay una serie de instrumentos, pero también capacidades, como las que estáis haciendo vosotros a través de vuestra facultad. Es decir, a formar a los empresarios a una buena gestión de los establecimientos, formar a los guías en idiomas, en certificaciones de calidad. Por ejemplo, algo tan simple como catar los productos de chocolate, café, algo que están empezando a hacer en Amazonas, están empezando a hacer en San Martín, porque tienen un producto muy bueno, pero no están sabiendo venderlo, aunque lo están vendiendo y exportando a destinos como Italia, Francia o Japón, pero no están sabiendo vender adecuadamente en el propio destino. Entonces, esas capacidades, esos estándares, esa mejora de la calidad de experiencia, cuanto más se aumenta la calidad del destino, más estará dispuesto a pagar el que visitará. Y evidentemente se requiere de una gobernanza público-privada, porque solo el privado no lo va a poder hacer todo. El sector público tiene que darse cuenta que son necesarias inversiones. Y por último, solo cuando ya existe un destino mínimamente ordenado es cuando una efectiva promoción y comercialización y seguimiento hacen su función y atraen los turistas, que cuando difunden en las redes sociales y en los canales diversos que les ha encantado el destino y que ha merecido la pena ir, van a recomendar a otros que lo hagan. Esto es un poco lo que les quería comentar en el día de hoy. Les he dado una pincelada a nivel global, pero espero que les haya servido y sido de interés. Un sector que tiene un altísimo potencial en un país como el Perú, donde no ha conseguido recuperarse de los niveles de turismo de la prepandemia, pero es una potencia mundial en productos agropecuarios. Creo que es un sector con altísimo potencial. Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios o preguntas. Bien, muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Luis Torrent Vescos con el tema agroturismo como modelo de negocio competitivo y sostenible en esta jornada académica empresarial internacional. Bien, estamos en las 3 salas en simultáneo y también en los auditorios correspondientes de la UNASAM.
es que algún integrante del auditorio, ya sea de manera presencial o virtual a través de las salas, a través de los ejes 1, 2 y 3, tiene alguna pregunta, puede realizarla levantando la mano y el ponente absolverá las consultas correspondientes. Tenemos una pregunta a través de la modalidad virtual. José, el mundo, por favor. Aló, buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo está, señor Luis? Una preguntita. Con respecto del agroturismo, dijo que las visitas solamente eran un día. ¿No hay agroturismo para quedarse, para sacar un poco más de provecho, digamos, al visitante y explicarle muchas cosas más que de repente quedan en el tintero? No sé si han procurado hacer para hospedarse, ahora que está de moda los domos, ¿hay alguna experiencia por allá en España? Sí, correcto. Gracias por su pregunta, José, porque es muy pertinente. Todo el mundo que se dedica a turismo lo que quiere es tener al turista, quiere dos cosas: tener al turista el mayor tiempo posible y que haga el mayor gasto posible, ¿no? Entonces, lo que se hace, y en España, por ejemplo, en La Rioja, como un caso, pero hay muchos otros, lo que se busca cuando es turista nacional o regional, las visitas suelen ser de un día. Pero cuando es turista que viene del otro lado del país o internacional, hay una oferta de hospedaje y de restauración y de actividades culturales para que ese turista pueda, o ese visitante pueda quedarse el máximo número de días posibles. Y eso es lo que se está intentando hacer: crear una oferta turística lo más amplia posible, no solo para que vaya a ver el vino y probar el vino, sino que pueda visitar museos, espectáculos, visitar zonas naturales, hacer ejercicio actividad de deporte, etcétera, etcétera, porque lo que se busca efectivamente es que el turista se quede el mayor número de días posible. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede realizarla. Tenemos una pregunta de manera presencial de la presente sala. Muy buenos días, estimado Luis Torrent, Jorge Bocano. Una consulta: el proyecto que has presentado, el tema del parque temático, quisiera saber más o menos ese proyecto, qué tiempo ha llevado a cabo para completarlo. ¿De qué parque temático me estás hablando en concreto? Ya habías mencionado que tiene teleféricos, un parque temático expresamente, producción de café. ¿El de Colombia? Había un parque temático, que es un parque temático del café en Colombia. Ese parque no se llevó de la noche a la mañana. De hecho, Colombia lleva desde los años 80 creando marca cafetera, y no fue hasta pasado los 2000 que se hizo el parque temático, porque antes primero había se hicieron varias actividades. La primera es asegurar que la accesibilidad era buena, que los municipios, los pueblos, como esos pueblos que en Encanto, que existe esa iniciativa en el Perú, existe una iniciativa análoga en Colombia. Se creó una infraestructura necesaria para que dos cosas: los visitantes pudieran quedarse a almorzar, a cenar, hubiera una buena oferta de restauración, además hubiera hospedaje, como decía el compañero José, para que se pudieran quedar los turistas. Y cuando hubo esos dos elementos, una oferta de accesibilidad correcta, es decir, que no fueran caminos que si llovía se limitaba el acceso, es cuando se empezaron a diseñar otro conjunto de elementos. Por ejemplo, en San Martín hace varios años que están pidiendo un teleférico para impedir que se construya más carretera y afecte a los parques naturales. Ese proyecto todavía no ha ocurrido y lleva varios años. En San Martín mismo hay un municipio que se llama Chasuta, que tiene un altísimo potencial, pero llevan, yo creo que más de 10, 15 años pidiendo que se arregle la carretera, porque esa carretera cada vez que llueve se inunda y se hace intransitable. Eso limita enormemente, solo ese punto limita que ese destino avance. Pero si no hay una limitante como el tema de la accesibilidad, luego hay otros elementos como, lo primero, si hay hospedaje, hay restauración y hay buen acceso,
lo primero que yo haría es un punto de interpretación. Un punto de interpretación donde el visitante puede guiarse y decir, ¿qué puedo visitar en el municipio? Y luego ir a los diferentes emprendimientos, asegurar que tienen un mínimo de aseo, que tienen un mínimo de higiene y que tienen un mínimo de calidad y que haya una oferta turística mínimamente de calidad, con una interpretación, con unos productos que se puedan cumplan la normativa, etcétera, etcétera. Ya solo con eso ya puede empezar una pequeña ola turística que poco a poco y progresivamente puede ir aumentando en calidad y en oferta. Y vamos a continuar. Agradecemos a nuestro ponente, a Luis Torres Vescos, por la ponencia Agroturismo como modelo de negocio competitivo y sostenible. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. Agradecemos tu participación en esta jornada académica empresarial internacional. Muchas gracias. Gracias a todos. Y Saludos vamos a desde España. continuar con el programa.